Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te quiero demostrar que la Biblia es un libro compacto. Es un libro que se relaciona entre sí, se explica ella misma porque ella tiene el poder para hacerlo. Por ejemplo, aquí en Éxodo 40, te muestro, Éxodo 40 termina con la erección del tabernáculo. Dice: entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó la morada. Allí termina Éxodo 40 con esta parte. Ahora, después de esto, ¿qué es lo que ocurre? Después de Éxodo tenemos el libro de Levítico. Su nombre significa concerniente a los levitas, donde se habla la función que estos tenían que cumplir en el tabernáculo de reunión. Levítico nos habla de la adoración a Dios, mientras que Éxodo nos habla de la redención. Éxodo nos habla de la salida de Egipto del pueblo de Israel. Y continúa, Éxodo 40 continúa aquí, continúa la historia aquí en número 7. Número 7 dice: aconteció que cuando Moisés acabó de dirigir el tabernáculo, lo ungió y lo consagró junto con todos sus utensilios. Asimismo ungió y consagró el altar con todos sus utensilios. Entonces los dirigentes de Israel, jefes de sus casas paternas, que eran los dirigentes de las tribus y estaban al frente los que habían sido contados, trajeron sus ofrendas delante de Jehová. Es decir, después que Moisés erigió el tabernáculo, lo ungió, lo consagró y los dirigentes trajeron sus ofrendas a Dios. En este caso, que eran como dice aquí, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de las ofrendas. El segundo día, aquí dice en número 7, 18. El segundo día presentó su ofrenda a Natanael, hijo de Suar, jefe de Isaacar. Presentó como ofrenda un plato de plata, pesaba 130 ciclos, un tazón de plata de 70 ciclos según el ciclo del santuario, ambos llenos de harina fina amasada con aceite para ofrenda vegetal, un cucharón de 10 ciclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrio para el sacrificio por el pecado, 2 toros, 5 carneros, 5 machos cabrios, 5 corderos de un año para el sacrificio de paz. Esta fue la ofrenda de Natanael. Después que los 12 dirigentes hicieron sus ofrendas, presentaron sus ofrendas delante de Dios, dice que Moisés entró en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios. Y después que Dios habló con él, entonces vino la consagración de los levitas. En este caso, Moisés consagró a los levitas cada uno para que así se pudiera ejecutar la Pascua. Dice que los hijos de Israel celebraron la Pascua a su debido tiempo. El día 14 de este mes al atardecer la celebraréis a su debido tiempo. La celebraréis conforme a todos sus estatutos y conforme a todos sus decretos. Y celebraron la Pascua en el desierto de Sinar el 14 del mes primero. Eso fue lo que ocurrió después de Éxodo 40. Es decir, la historia no fue interrumpida, sino que prosiguió. Después que el tabernáculo fue erigido por Moisés, se ungió, se consagró, presentaron ofrendas. Después entonces se consagraron a los levitas que iban a trabajar en el tabernáculo. Y después continúa el libro de Números. El libro de Números nos habla de los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Ahora, es interesante porque Éxodo nos habla de la redención, Levítico nos habla de la adoración y Número nos habla de esa pasada por el desierto, lo que ellos vivieron, es decir, la misericordia y el juicio de Dios para con cada uno de ellos.
Y este es el Pentateuco. Y tenemos también a Génesis, que es el principio, el comienzo de todas las cosas. Y tenemos también a Deuteronomio, que la palabra Deuteronomio significa la segunda ley. Y Deuteronomio tiene muchos capítulos repetidos. Tú te preguntarás, bueno, pero ¿por qué existe Deuteronomio si ya lo que está en Deuteronomio aparece en otros capítulos del Pentateuco? Sin embargo, Deuteronomio significa la segunda ley, o significa la repetición de la ley. ¿Por qué? Porque aquí en Deuteronomio Moisés rinde cuenta, entrega. Él entrega, por decir, el cumplimiento de un pacto, y él rinde cuentas, y él comienza a contar toda la historia al principio. Y dice, esto sucedió, esto, cómo sucedieron las cosas. Por eso existe Deuteronomio, porque fue como la rendición de cuentas de Moisés, no solamente al pueblo, sino delante del Señor. Es interesante esta parte también de Deuteronomio. Es muy interesante esta parte de Deuteronomio. Entonces, bueno, eso era lo que te quería explicar, que el Pentateuco nos habla de la historia del pueblo de Israel. Si es parte de la historia del pueblo de Israel desde el principio, nos habla de las leyes, nos habla de decretos, nos habla de cómo debe ser la adoración, porque debían adorar, de los holocaustos, nos da todas esas características, nos las habla el Pentateuco. Son 5 libros. Penta, que significa 5, es el Pentateuco escritos por Moisés. Así que espero que tú te deleites en esta historia. Son fáciles de leer. Claro, hay mucha genealogía, muchas listas, sobre todo el libro de Números, que hay muchas listas, por eso se llama Números, porque tiene muchas listas, lleva muchas cuentas, pero son historias muy interesantes, que llenarán tu vida y que te ayudarán a entender mejor quién es Dios y las cosas grandiosas que puede hacer en tu vida, y saber que no hay nada, pero no hay nada, absolutamente nada, que escape de las manos de Dios, porque todo está bajo su control, absolutamente todo. Que Dios te bendiga.